Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy voy a comentaros una información que me llegó hace 2 años con respecto a una guía de procedimientos conjuntos de inteligencia y del ejército del aire de un determinado país, que no voy a decir cuál es, fechado en el año 2003 y relativo a encuentros con formas de vida extraterrestre, con siglas ECFVE, y relativos también a encuentros con artilugios de formas de vida extraterrestres, con siglas ECAFVE, es decir, encuentros con seres y objetos ajenos a la Tierra. Una guía militar fotografiada desde dentro de forma secreta. La persona que me lo envió en su día pues sigue permaneciendo en el anonimato y así estará por siempre y nunca diré quién es. Sí comentaré que tenía una acreditación 12 de 12 para información nacional de su país y también para la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Su veracidad para él es alta, tanto por la forma de los sellos de la portada, que bueno, pues que están ahí, que son muy evidentes, como por la manera en la que está organizado este documento y redactado pues como un manual. Yo en su momento, cuando lo recibí, pues me quedé muy sorprendido y creo que ha llegado el momento de que salga a la luz lo que sería la información, repito, con total respeto y con total consideración para la persona que me lo envió. Os lo voy a leer y vamos a ir comentando el tema, incluso parando cuando haga falta, y quiero deciros que la información es fascinante y concuerda con lo que se sabe a día de hoy del fenómeno OVNI. Poneros cómodos porque lo que viene descrito en este manual de cierto país de habla hispana, como decía, es de AUPA. Bueno, pues dice así este documento de alto secreto y confidencial en su portada. Desde finales del siglo XIX vienen reportándose avistamientos de objetos aéreos de naturaleza entonces desconocida que aumentaron sensiblemente en número durante la Primera Guerra Mundial y alcanzaron su mayor auge durante la Segunda Guerra Mundial. Numerosos estudios realizados por los servicios de inteligencia de otros estados han recopilado la suficiente información durante la última década como para confirmar que nuestra civilización está siendo estudiada de cerca por inteligencias extraterrestres. Es decir, no tienen dudas lo que serían las autoridades de este país de que el fenómeno OVNI es real y que lo que ocurre en el cielo con los avistamientos que se dan desde hace décadas corresponde a pueblos ajenos a la Tierra que nos estudian como civilización, como los seres humanos. Lo admiten en este documento. Y siguen diciendo que desde mediados de la década de los años 70 del siglo XX, los estados mundiales disponen de suficiente material de estudio, además, como para aclarar la procedencia de los visitantes, así como sus intenciones. Es decir, saben quiénes son y lo admiten de manera interna y además saben pues directamente a qué han venido aquí a hacer esos seres. Increíble, pero es que más increíble es lo que voy a decir ahora. La autoridad máxima es el ministro de Defensa y en caso de su intervención el presidente del gobierno. Bueno, pues si estáis viéndome desde Latinoamérica, pues imaginaros si, si tiene que intervenir vuestro ministro de Defensa y vuestro presidente del gobierno. No voy a decir el país, pero imaginaros que esta directiva es de vuestro país. Imaginaros si tuviese que directamente que intervenir vuestros presidentes.
Entonces, bueno, aquí sigue esta directiva y dice: antecedentes generales del fenómeno según lo sabido por este gobierno. El fenómeno se explica básicamente en los siguientes puntos desarrollados en función de la información disponible por los gobiernos de los estados. Fijaros que aquí habla de los estados sin especificar cuántos ni qué estados. Dice: finales del siglo XIX. Desde 1866 en adelante, los avistamientos reportados durante esa fecha fueron consecuencia del trabajo desarrollado por una avanzadilla extraterrestre cuya misión era exclusivamente la observación y el estudio de nuestro planeta. Constaba de 14 artilugios con forma cilíndrica, de 17 por 3,75 metros en sus dimensiones, y el transportador correspondiente, cuyas dimensiones eran de 600 por 35 metros. Los primeros eran tripulados por grupos de 3 individuos y se encargaron de hacer un barrido planetario. Durante las primeras décadas pasaron prácticamente inadvertidos. El equipo de investigación extraterrestre constaba de 72 metros de 2 especies genéticamente distintas. Esto es algo de lo que, bueno, pues ya hablé en la web, con un macroavistamiento de ovnis que se dio en el año 1883 y sugerentes casos que hubo a finales del siglo XIX. Y sigue diciendo: Primera Guerra Mundial. De los avistamientos de esa época fueron responsables 37 sondas autónomas que vinieron a sumarse a la avanzadilla. Se dieron pocos avistamientos reales de los artilugios desplazados hasta nuestro planeta. Segunda Guerra Mundial. Los eventos bélicos anteriores y el clima político reinante, es decir, están pendientes de lo que está ocurriendo en este planeta, llamó poderosamente la atención de estas entidades extraterrestres, lo que provocó un considerable aumento en la dotación de medios y recursos. De esto siempre se ha hablado, además de los famosos Foo Fighters, estas pequeñas bolas de luz que fueron vistas volando entre los aviones de ambos bandos, realizando vuelos imposibles. Y entonces aquí sigue diciendo: información actual disponible. De la información en poder de los estados se desprenden los siguientes datos: procedencia y características. Las dos razas extraterrestres tienen sus orígenes en el sistema planetario de Alfa Centauro, a casi 4.3 años luz, una estrella muy similar a nuestro Sol. Se les conoce una colonia en Tau Ceti, a 11.5 años luz. La primera es una especie idéntica al ser humano y habita en 3 de los 6 planetas de su sistema. Su nivel tecnológico les ha permitido situar a los astros en una misma órbita, permitiendo así su colonización gracias a condiciones óptimas para vivir allí. Hablan una lengua aglutinante parecida al turco en su pronunciación. En ocasiones no han dudado en atacar a interceptores. Son una forma evolucionada de animales. Poseen sexo, es decir, macho y hembra, y se comportan, dice esta directiva, como mamíferos. Su esperanza de vida debe de ser de siglos o quizá milenios, y sigue diciendo: circunstancia probablemente derivada de su elevada tecnología. Su civilización es una democracia, sigue este documento diciendo, en extremo parecida a las de la Tierra. No obstante, los gobernadores no son individuales, sino que se presentan a un proceso electivo. Mantienen una federación compuesta por 3 clanes gobernadores sobre los 3 planetas que habitan. La segunda raza es una forma de vida vegetal extremadamente inteligente, creada por ingeniería genética por la primera, pero a pesar de su naturaleza, tiene una naturaleza antropomórfica. Su altura es inferior a 1.5 metros y su piel tiene una tonalidad verde oscura. Su morfología es exacta a la de los relatos de abducciones, por lo que han venido a denominarse grises en el argot
ufológico. Se comportan de forma totalmente gregaria con respecto a la primera raza y son usados como mano de obra logística y para pilotar los artilugios espaciales. Muy curioso el hecho de que en estos documentos oficiales aparezcan seres como nosotros les venimos llamando grises, si es que se quiere llamar así, al servicio de otros que son idénticos a nosotros. Es realmente curioso, ¿no? Pero vamos a hablar de la logística porque aquí vienen datos increíbles. Dice, actualmente se estima que son más de 800 los artilugios que estudian nuestro planeta, apoyados por 7 grandes transbordadores con una población total superior a 1900 entidades. Desde el año 1927 disponen de una base logística entre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. De los cálculos actualmente aceptados, realizados por expertos suecos, tomando como referencias las sucesivas oleadas y los aumentos en la dotación logística de estos visitantes, se desprende que están situados a una distancia de entre 200 y 210 unidades astronómicas del Sol, es decir, 200 o 210 la distancia entre el Sol y la Tierra. Usan tecnología basada en la antimateria y realizan largos viajes interestelares, al menos hasta un radio de 60 años luz de sus soles. El grado de desarrollo alcanzado es muy superior al de nuestras naciones tecnológicas. De sus armas solo han usado una capaz de provocar temperaturas de hasta 7000 grados centígrados. No obstante, se sabe que poseen algún tipo de bomba haz de antimateria. Objetivos. Las pretensiones de estos visitantes parecen encaminadas al exclusivo estudio de nuestro planeta. No obstante, en determinadas ocasiones han interferido en el desarrollo de los acontecimientos. En Rusia y en la India han llegado a desactivar cabezas nucleares encaminadas a la experimentación, lo que ha sido interpretado como un mensaje de aviso. Por supuesto, tenemos que recordar que ha habido casos en Rusia como el aterrizaje de un objeto, bueno, por decir uno de los casos en Voronezh, que que pudo ser uno de estos incidentes que también pudo ser interpretado como una señal de amenaza por parte del gobierno ruso. Sigue este documento diciendo, en otras han llegado a derribar interceptores tras sobrevolar espacios aéreos que han quedado cerrados a causa de decisiones militares motivadas por acontecimientos varios. Esto, por ejemplo, ocurrió en el caso de Rendlesham en el año 1980. Dice, estos actos han sido calificados por los estados como provocaciones directas, es decir, los estados han visto en estas actividades, en estos avistamientos en los cuales estos seres parece que están dando un toque de atención, se lo han tomado como una maniobra de guerra, ¿no? Básicamente. Dice el documento, dice, no obstante el hecho de poseer un armamento tan poderoso como las bombas antimateria y no haberlas usado apoya la impresión general de que su misión es exclusivamente científica. Bueno, vamos a seguir porque habla también de los líderes y de la información desvelada que me parece apasionante. Dice, como interlocutores con la Tierra, los visitantes han usado desde el primer contacto en el año 1967 en Ohio, Estados Unidos, a un hombre y a 2 mujeres. Aunque se comportan como embajadores, parece ser que tienen capacidad para tomar ciertas decisiones. Estudios actuales han propuesto que el trío podría representar a los 3 clanes gobernantes, es decir, lo que decíamos de los 3 planetas de esos, a donde habrían podido llegar esos visitantes, ¿no? Dice, comparándolos con los seres humanos, aparentan una edad de 35 años. En total han sido 7 los contactos en un plazo de 36 años, lo que ha puesto de relieve la falta total de interés de su civilización en mantener contacto con la nuestra. Aunque se ha tratado de analizar un antecedente impulsor de los encuentros, como las pruebas atómicas que decía yo anteriormente, o el inicio de conflictos armados sobre la Tierra, no se ha conseguido encontrar una causalidad satisfactoria o completamente satisfactoria
Esto, bueno, pues evidentemente lo que sería el poder nuclear habría ayudado, pero no habría sido una causa total para la llegada o el aumento de la presencia de estos seres aquí en la Tierra. Es decir, no se sabe por qué han venido o qué han venido a estudiar más allá de las guerras, y tampoco han intervenido en las masacres de las guerras, como si no se pudiese alterar el curso de los acontecimientos, habiendo una ley para no hacerlo, significando esto, por tanto, que es posible que ya hubiese pasado esto en otro lugar y que no hubiese sido bueno para ambas partes. Aquí no podrían salvar a nadie ni apoyar a nadie. Asombroso. Y sigue diciendo: durante el encuentro de 1972 con las Naciones Unidas, revelaron algunos detalles sobre su civilización y su historia, pero se mostraron muy reticentes a aclarar nada que tuviese que ver con su tecnología. Yo desde luego tampoco lo haría. Tan solo confirmaron la posesión de las mencionadas bombas de antimateria y la existencia de una base logística entre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, como decíamos anteriormente. En lo relativo a la ciencia de sus viajes, en 1990 revelaron a los Estados Unidos que viajan a velocidades increíbles y que hace mucho que consiguieron anular los efectos de la relatividad y de la gravedad en sus aceleraciones. Un viaje desde su estrella, sigue diciendo este documento, desde su estrella a la nuestra, dura menos de un día terrestre, por lo que la base logística que poseen en nuestro sistema solar podría explicarse quizá por la existencia de una abundante cantidad de minerales en órbita que emplearían, dice este documento, en la construcción de sus artilugios. El hecho de que su radio de investigación, sigue diciendo, es de unos 60 años luz, contrasta con una tecnología tan avanzada, lo que hace suponer, y esto es interesantísimo, la existencia de otras civilizaciones extraterrestres más allá de esa frontera de naturaleza quizá hostil. Y aquí termina este asombroso documento escaneado y fotografiado por alguien de dentro de un servicio de inteligencia de un país de habla hispana, como decía. De todo esto, evidentemente, podemos sacar ciertas conclusiones. De hecho, 10 conclusiones. 1. Es una filtración que tiene datos que confirman muchos avistamientos y casos que han ocurrido alrededor del mundo, abarcando siglo y medio de incidentes y concordando con lo que se sabe de todo el fenómeno. Esto es así. Esto, desde luego, es evidente, ¿no? Número 2, la posibilidad de que efectivamente esta filtración concuerde con la realidad de que exista un grupo de investigación de los gobiernos unido y exclusivamente dedicado a estudiar la realidad del fenómeno OVNI, también concuerda con la aparición de diferentes testigos. Por ejemplo, se me viene a la memoria Bob Lazar, que dijo que, esto lo dijo hace más de 20 años, lo dijo exactamente lo mismo: presupuestos y grupos secretos de altísimo nivel, con directrices e informes que manejan informaciones sensibles, ocultadas para la opinión pública. Tercero, el contenido es realmente interesante a nivel científico, sobre todo en lo referente a la base logística entre Kuiper y Oort, ¿no? Y la necesidad de la búsqueda de minerales de estas especies, es muy interesante, porque siempre se ha hablado de que incluso haya robots que sean capaces de capturar esos minerales y los lleven a lo que serían, bases logísticas, ¿no? Que ni siquiera ellos tuviesen que hacerlo, ¿no? De manera directa, ¿no? Esto se ha hablado en muchas ocasiones en lo que sería la investigación del fenómeno OVNI. Bueno, vamos a por la número 4. Dice: una logística destinada a abastecer a objetos que barrerían y estudiarían nuestro planeta como hacemos nosotros con otros planetas, pero habiendo encontrado a nativos que
realizan sus propias actividades. El secretismo también sería promovido por ellos, sabiendo de unas posibles repercusiones sociales totalmente brutales. Es decir, no se meten en nuestros asuntos, saben que esto pues podría llevarnos al caos total. Número 5. La aparición de jerarquías es siempre una constante en el fenómeno ovni. Y aquí tenemos lo que sería esa forma vegetal, esos grises, y luego tenemos también la aparición de la información de que su radio de acción es de 60 años luz, efectivamente, y esto expone que podrían tener problemas para seguir avanzando en su exploración del cosmos. La pregunta sería, ¿quién hay detrás de esos 60 años luz? Bueno, claro, número 6, ¿contra quién han llegado a defenderse? Tal y como expone el documento, porque dice que no dudan en utilizar su tecnología ante posibles invasores. ¿Qué invasores? Bueno, y claro, ¿contra quiénes? Y claro, ¿por qué han llegado a realizar abducciones en la Tierra? Si es que efectivamente la realizan los grises, como desde luego hay decenas podría decir de miles de casos reportados durante toda la historia. ¿Qué buscarían si son gregarios de esa raza, de seres prácticamente iguales a nosotros? ¿Qué están buscando en el ser humano? 7. Una cosa interesantísima es la alineación de esos 3 planetas en los que habitarían en la misma órbita. ¿Cómo lo habrían hecho y qué tipo de tecnología están manejando? ¿Cómo anulan la relatividad y cómo son capaces de viajar a la velocidad de la luz? ¿Cuánto nos llevan en evolución tecnológica? ¿Desde cuándo están en su planeta? Y claro, esto nos lleva a la pregunta número 8. Si no tienen interés en nuestro planeta, ¿por qué no se van? ¿Qué más tienen que hacer aquí? 9. ¿Hasta qué punto sus contactos han sido pocos o han sido muchos para ellos? ¿Cuántos pueblos conocerán como el nuestro? Si somos iguales que ellos, ¿acaso fue nuestra raza traída por ellos? ¿O fueron ellos traídos a su planeta por los mismos que nos trajeron a nosotros o a los homínidos? ¿Qué saben de su historia y de la nuestra? De nuestros orígenes. Y bueno, 10, como no, teniendo en cuenta lo impresionante que es todo lo que acabo de comentar, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Yo pienso que, claro, dada la gran casuística de avistamientos que hay, pues es posible que estos seres efectivamente sigan estudiándonos, poniendo al ser humano al límite en episodios de contactos quizá con otras razas que conozcan, pues un poco a lo mejor para estudiarnos, para ver qué hacemos. Esto es bastante lógico, ¿no? Algo buscan y miran lo que hacemos, es mi opinión, ¿no? Algo quieren ver y no se van hasta tener claro cómo reaccionamos. No tendrían supuestamente interés, según esta directiva, pero no se van y los militares lo sabrían. Bueno, pues me encantaría, para terminar de hablar, pues evidentemente, pues me encantaría asistir a una de las conferencias que tendrían estos señores para estudiar este tema, por supuesto, de alto secreto, ¿no? ¿Os imagináis qué se hablaría en estas conferencias, en estas reuniones? Bueno, pues aquí dejamos este videoprograma, uno de los más bonitos que he estudiado en toda mi vida, y bueno, pues pido disculpas si me he alargado un poquito más de la cuenta, pero había que hacerlo así, y es que, bueno, pues ya me conocéis, si no, pues es que no me quedo tranquilo, ¿no? Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo, y bueno, pues este videoprograma, y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.